Bienvenidos, este es el canal digital Vacante Veo. Yo soy David Ramírez, estudiante de la Escuela de Cine de la Universidad de las Artes. Vamos a conocer a los candidatos al directorio de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas para el periodo 2021-2025. Acorde al calendario electoral de la Casa de la Cultura, hemos extendido la invitación a cada uno de los candidatos para que comparta con nosotros este espacio. No todos han podido responder de forma positiva, pero con los que han aceptado vamos a profundizar en sus propuestas y a conocer a la personalidad detrás de la candidatura, esperando de esta forma ayudar a nuestros compañeros artistas a votar por la persona que mejor represente sus posturas. Les recordamos que este programa es grabado con anterioridad gracias a que el calendario electoral es muy ajustado y no podríamos tener a nuestros candidatos para conversar con ellos de forma online. Dicho todo esto, el día de hoy nos acompaña Miguel Cantos Díaz, comunicador social e investigador histórico, candidato por segunda ocasión a la dirección provincial de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, director del Instituto Cultural Nuestra América, miembro de la Junta Regional de Historiadores del Bicentenario de Guayaquil. Hoy nos acompaña representando a la lista número 4. Ahora estamos con el candidato al directorio de la Casa de la Cultura para el periodo 2021-2025, Miguel Cantos. Un gusto tenerlo con nosotros, Miguel. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y compartir con nosotros sus propuestas y conocer un poco más de su personalidad, la personalidad detrás del candidato. Muchas gracias, muy amables por haberme invitado y gustosamente compartir contigo este debate. Bueno, para nosotros también es un gusto poder ayudar a nuestros compañeros artistas a conocer mejor quiénes son las opciones que tenemos para poder escoger al que más se alinee con nuestros intereses para la Casa de la Cultura. Cuéntanos, Miguel, ¿quién es Miguel? ¿Cuál es la experiencia que viene con Miguel para proponer esta candidatura? ¿Y cuál es el bagaje de experiencia con el que él llega a este momento en su vida? Bueno, soy Miguel Cantos, soy investigador histórico, artista plástico. Actualmente dirijo el Instituto Cultural Nuestra América, que es un instituto que ya este año que viene cumple 10 años de gestión e investigación cultural a nivel nacional. Y en los últimos 4 años ha venido gestionando actividades en la provincia del Guayas. Vengo de diversos procesos de gestión e investigación cultural en los últimos años. Tengo un conocimiento en cuanto a políticas públicas culturales y he venido generando una labor desde la administración pública del Estado y también desde el sector cultural privado, actividades culturales de gestión, de investigación y de desarrollo patrimonial, como de igual manera de políticas públicas en los sectores de los cantones de la provincia del Guayas, y desde ahí ha partido mi experiencia, ¿no?, a nivel de gestión de políticas públicas, y donde también el tema del desarrollo de la investigación histórica y la gestión la he venido también trabajando y fortaleciendo. Como candidato al directorio de la Casa de la Cultura, ¿cómo entiendes a la institución? Bueno, la Casa de la Cultura, que prácticamente tiene más de medio siglo en la historia y la identidad de la población guayasense, de la provincia del Guayas y a nivel nacional, responde a una reivindicación por los derechos culturales, por la movilización, el debate, la criticidad, todo el andamiaje y el desarrollo de la cultura que tiene que tener nuestro país, y la Casa de la Cultura es parte de aquella identidad, de aquella memoria histórica, que es parte también del entorno de lo cultural. Obviamente la Casa de la Cultura tiene ese carácter de representación, no solamente en el carácter de lo cultural, sino también en el carácter de cómo se ha venido gestionando y desarrollando la cultura en nuestro país y en nuestra provincia. ¿Cuál es el tipo de Casa de la Cultura Núcleo del Guaya que visionas construir a través de tus propuestas? Consideramos que debemos de impulsar una Casa de la Cultura de carácter democrática, inclusiva, participativa, transversal, multicultural, una Casa de la Cultura que esté al tono del momento histórico en que estamos viviendo, una Casa de la Cultura
que recoge todo el legado durante décadas de decenas de artistas que trabajaron a favor de la casa, pero con la lógica de que hoy, en pleno siglo XXI, sea una Casa de la Cultura mucho más democrática, que permita el acceso a la cultura y que permita ser ese puente entre los artistas y la población y la comunidad guayasense. Una Casa de la Cultura que viva las actuales representaciones, el entorno simbólico, territorial de la cultura en nuestra provincia, que recoja todo ese bagaje que se va desarrollando en el papel de lo urbano, de lo rural, de los cantones, del papel simbólico que se puede ir construyendo desde allí. O sea, una Casa de la Cultura que hoy represente y recoja los grandes logros y éxitos del pasado, pero con una visión a futuro y desde el presente tratando de ir desarrollando una Casa de la Cultura que sea mucho más amplia, democrática y accesible a la población. Dentro de los puntos que componen tu propuesta, ¿cuál de esos puntos aborda a la Casa de la Cultura que tú nos estás visionando ahora? Bueno, principalmente el papel de la democratización del acceso a la cultura. Yo creo que es sumamente importante. El papel de una institución pública como la Casa de la Cultura hoy debe generar y permitir e ir construyendo las posibilidades desde los recursos administrativos y el debate de políticas públicas, proponer un nuevo cambio, un proceso de transformación profunda que debe de vivir la provincia, de acuerdo al papel que puede ejecutar por sus competencias la Casa de la Cultura. Pero también necesitamos una Casa de la Cultura que sea transparente en sus recursos, en la gestión de los recursos, transparente en el accionar y principalmente que sea una Casa de la Cultura de carácter provincial, no solamente porque hoy la Ley Orgánica de Cultura te lo plantea, que la Casa de la Cultura asume un carácter provincial, sino que dentro de la práctica territorial, esta Casa de la Cultura logre volcarse al territorio y logre recorrer todos los cantones de la provincia del Guayas, no con una posibilidad de imponer, sino más bien una Casa de la Cultura que aprenda, que recoja lo mejor del legado de las diversas manifestaciones culturales e identitarias que existen en la diversidad cultural y poblacional de la provincia del Guayas, en la diversidad de los cantones de la provincia. Es decir, una Casa de la Cultura que sea altamente participativa, que sea transversal y que tenga la posibilidad de recoger este gran legado y de aprender del desarrollo cultural que hoy se vive en la provincia y desde todas las manifestaciones. Tú nos conversas de democratizar el acceso a la cultura. Desglónzanos un poco más de cuál es el contexto, cuál es el fondo que hay detrás, el trasfondo que hay detrás de esa idea. Bueno, cuando hablamos del acceso a la cultura estamos hablando de las posibilidades desde las políticas públicas culturales que se tienen que generar desde los sectores públicos del Estado. La Casa de la Cultura, al ser una institución que también responde al sector público, que es parte del Sistema Nacional de Cultura, debe de velar por el cumplimiento y los derechos y la garantía que las propuestas, manifestaciones, proyectos, programas de la Casa de la Cultura logren tener esa repercusión en la población de la provincia del Guayas. Pero cuando hablamos del acceso significa de que ese programa, esa proyección de la Casa de la Cultura debe de ir ligado a un trabajo y a una investigación técnica que posibilite que la gestión, los presupuestos y el accionar de la Casa de la Cultura logre progresivamente a lo largo de los siguientes 4 años llegar a alcanzar a gran parte de la población a nivel de la provincia del Guayas. No una Casa de la Cultura que tenga determinados sectores donde pueda acceder, sino que logre posibilitar no solamente la participación de más artistas, de gestores, de investigadores, sino que también la población se vuelva parte de ese debate, de esa reflexión, de esa construcción de una política pública que nos permita entender cuáles son las necesidades de la población guayasense, de las diversas manifestaciones culturales que debe de generar, debe proyectar, visibilizar y circular desde la Casa de la Cultura. En cuanto al punto de la transparencia, ¿de qué forma piensas o propones implementarlo? Fundamentalmente cumpliendo lo que nos dice la ley. El Sistema Nacional de Cultura y la Ley Orgánica de Cultura nos dicen muy claramente que
La generación de los presupuestos para las casas de la cultura y la creación de programas o proyectos va a estar determinado en cuanto al papel que se puede ir generando a través de las asambleas provinciales de artistas. Lo que hoy nosotros consideramos, basándonos en las propias competencias del Sistema Nacional de Cultura, de la ley, basándonos en lo que plantea la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, convocar asambleas provinciales que a través de estas asambleas de presupuestos participativos logremos ir construyendo proyectos y programas para cada uno de los años en que vamos a generar nuestra gestión y donde tengamos la posibilidad de que los artistas en territorio, que la comunidad participe y que otros sectores también hoy debatan y digan, estas son las actividades, los proyectos, los programas que debe de impulsar la Casa de la Cultura. Es decir, que no solamente estén en la competencia del directorio o del director, sin que el resto de los miembros de la Casa de la Cultura, sin que el resto de los artistas que forman parte del RUAC conozcan cómo se genera la distribución de los presupuestos año a año. Es algo que lo conocemos, o sea, es vox populi, que no lo decimos, bueno, es diferente, pero se sabe que la distribución de presupuestaria nunca es socializada. Se socializan posteriormente los resultados y depende también de quién lo socialice o mediante qué o cómo se vaya a socializar. Pero lo que hoy consideramos obligatoriamente es que sea la propia comunidad cultural, los artistas, los gestores, los investigadores, quienes a través de estos encuentros sectoriales que tenemos que generar en la provincia del Guayas, junto con la comunidad, logremos generar procesos de distribución presupuestaria que nos permita acceder a nuevos programas de gestión cultural, a nuevos enfoques de hacia dónde debe de ir la Casa de la Cultura. Y desde ahí necesitamos que la Casa de la Cultura sea transparente y sea transversal, porque la comunidad también debe de participar en la toma de decisiones. ¿Qué se está haciendo actualmente para que se genere ese debate? Absolutamente hoy no existe, pero necesitamos ir construyendo esos puentes, esas relaciones que nos permitan que la comunidad también opine, pueda debatir y también pueda proponer qué Casa de la Cultura necesita hoy en el siglo XXI para toda la provincia del Guayas. Esto es en aras a que la participación de quienes deben, de los que pertenecen a la Casa de la Cultura y los que quieren pertenecer, sea bastante activa, ¿verdad? Que ellos puedan también tener una voz, puedan opinar, puedan proponer las rutas por las que puede ir la Casa de la Cultura para estar un poco más cerca de las audiencias, del público, de la ciudadanía. Sí, es fundamental. Los artistas tienen que participar. Los miembros de la Casa de la Cultura hoy necesitamos que ellos nos acompañen en el seguimiento, no solamente del papel que cumple un directorio, sino también en la construcción de políticas públicas que nos permitan ir desarrollando un bagaje de actividades culturales totalmente fuerte, participativo en la Casa de la Cultura, como de igual manera los artistas que forman parte del RUAC. ¿Y esto a través de qué? Nosotros consideramos de que hoy se hace necesario e importante la reactivación de las secciones de la Casa de la Cultura, generar un proceso de distribución de todos los artistas miembros de la Casa y los artistas que forman parte del RUAC para que participen activamente a través de las secciones de la Casa de la Cultura, como de igual manera los artistas que forman parte de los cantones de la provincia del Guayas, trabajar mancomunadamente para ir reconstruyendo y creando nuevas extensiones que nos posibilite crear canales de participación y de actividades de la Casa de la Cultura en los cantones de la provincia del Guayas. Pero eso se hace fundamental a partir de la invitación que necesitamos hacer y también de la necesidad de que los artistas comiencen a participar y a movilizarse más permanentemente sobre las decisiones que tenga que tomar la Casa de la Cultura. ¿Cómo piensas lograr hacer que desde la Casa de la Cultura se logre aportar a mejorar ese acercamiento que debe haber entre la ciudadanía y las creaciones artísticas? El diálogo es fundamental. El diálogo. Es importante dialogar con las comunidades, con los sectores populares de la ciudad de Guayaquil, con las juntas parroquiales, con los cantones, con estos nuevos y otros actores del entorno cultural que también existen en la provincia del Guayas, que aunque no son parte del mismo circuito urbano donde nosotros entendemos el papel de la cultura, también hay otros entornos que han sido invisibilizados por las políticas públicas, pero que también responden y representan un entorno de la diversidad cultural de la provincia del Guayas. El papel de los gestores culturales comunitarios, el papel de los barrios,
¿Cómo podemos ir constituyendo cultura si no trabajamos en territorio? Exactamente. ¿Cómo vamos desarrollando políticas públicas que nos posibiliten generar mayores canales de circulación y de promoción para el cine, para la literatura, para las artes escénicas, para las artes plásticas, si no conectamos, debatimos, invitamos y relacionamos directamente con los diversos sectores territoriales de la población? Es decir, llegar mediante el diálogo, la invitación y la reflexión a todos estos sectores para ir construyendo una política pública que nos permita acceder, conocer, aprender del entorno de estos sectores culturales y también posibilitar el encuentro y la interiorización de nuestros artistas con los diversos sectores de la provincia del Guayas. Sabemos que estamos en un momento histórico de toda la humanidad en el que el desarrollo tecnológico que hay está trastocando la rutina diaria que tenía la humanidad hace 2 décadas, 3 décadas. Entonces, con ello las instituciones públicas y privadas tienen que ir a la par, implementando tecnologías que vayan acorde a cómo la ciudadanía o las masas, podríamos decir, están interactuando con esas tecnologías. ¿Qué nuevas tecnologías piensas impulsar o implementar para que aporten o ayuden al crecimiento de la Casa de la Cultura? Fundamentalmente el papel de las redes sociales. Necesitamos generar un proceso de virtualización de la producción cultural que genera la Casa de la Cultura. Pero esta virtualización no solamente que es algo nuevo, es parte ya de la vida diaria, no estamos inventando el agua tibia. En los últimos 20 años el papel de los medios de comunicación y de las redes sociales, del internet, también ya se ha convertido en una nueva herramienta e instrumento dentro del desarrollo de los artistas. Hoy la Casa de la Cultura no puede estar ajena a las nuevas innovaciones tecnológicas, donde se puede ir compaginando, creando, generar posibilidades y propuestas de creación a través de la utilización de las nuevas tecnologías. Yo creo que en este sentido la Casa de la Cultura necesita estar al tono, necesitamos crear convenios de cooperación interinstitucional con sectores, con universidades, con sectores privados, que nos posibiliten crear comunidades y entornos virtuales para la producción del desarrollo cultural de los artistas. Es fundamental que la Casa de la Cultura tenga una página web, que no la tiene. Es fundamental que la Casa de la Cultura, que los espacios de la Casa de la Cultura, los teatros, los salones de la Casa de la Cultura logren también trabajar, logren desarrollarse a través de una política de generación de públicos de la Casa de acuerdo a las actividades. Pero esto necesita también generar nuevos entornos tecnológicos como son las aplicaciones. Necesita la Casa de la Cultura tener una aplicación web que permita la accesibilidad mucho más directa de la población con los servicios y las actividades que tiene la casa. Y principalmente, yo considero que es fundamental que el papel de la tecnología no solamente está dentro de la institución, dentro del papel ya de la infraestructura de la Casa de la Cultura, sino que con esa tecnología nos va a permitir también llegar mucho más allá a nivel de cantones, junta parroquial, pero sin descuidar también los elementos fundamentales y tradicionales de la comunicación. El papel de la radio, probablemente en las grandes ciudades, el papel del internet es altamente consumido, pero en otros sectores, en los sectores urbanos marginales o en los cantones y juntas parroquiales, aún la radio se considera como un instrumento prioritario de comunicación. Debe la Casa de la Cultura también llegar a esos entornos a través de estos lenguajes del entorno tradicional de la comunicación, pero también a la par debe estar al tono del desarrollo de la tecnología. Y yo sí creo, mira, que yo creo que esto abre un gran debate, porque el tema de la pandemia nos ha posibilitado generar nuevos elementos de reflexión y de un análisis mucho más simbólico de determinados sectores del arte, como el papel de las artes escénicas, de la danza o el teatro, que hoy han necesitado el papel de la virtualidad para poder llegar a estos públicos que por la pandemia no lograron entrar y se generaron otras propuestas. Hoy yo creo que se abre un nuevo debate en el papel del streaming. El papel del streaming también debe de generar recursos económicos a través de las plataformas, de las redes sociales o no. ¿Cuál es el papel que cumplen hoy los artistas que participan a través de la virtualidad para que se generen recursos económicos? Hoy no existen protocolos tampoco para el tema de honorarios, de gastos, de sueldos o de
diversos procesos que generan recursos económicos a través del papel de la virtualidad. Yo creo que en este momento se abre esa posibilidad para debatirlo, para reflexionarlo. Conversando, hablando de la presencia de la Casa de la Cultura en cantones, en las cabeceras parroquiales, en los recintos, ¿qué propuesta hay dentro de tu plan de trabajo para llegar a todos los rincones de la provincia del Guayas? ¿De qué forma y de qué manera tienen planificado implementar estas propuestas? A través del Plan Provincial de Cultura, que hemos venido construyendo ya hace aproximadamente 2 años. Hemos venido trabajando con diversos sectores, comunidades, artistas, gestores culturales de cantones. A través de ellos hemos logrado primero ir construyendo un diagnóstico de cuál es el entorno cultural que vive la provincia del Guayas, cuáles son las necesidades culturales, pero este diagnóstico hoy se tiene que convertir ya en programas, en proyectos que nos permitan ir construyendo puentes, canales y alternativas de gestión y de actividad cultural en los cantones, principalmente desde la reorganización de las extensiones de la Casa de la Cultura. Primero, para poder organizar la participación y la invitación de los artistas a trabajar en conjunto con la Casa de la Cultura y desde ahí ir generando propuestas basadas en las propias realidades y necesidades de cada uno de los cantones de la provincia, no con una Casa de la Cultura que imponga, sino con una Casa de la Cultura que se vaya construyendo en base al desarrollo cultural y artístico que existe en los cantones de la provincia del Guayas. No es que no existe actividad cultural, existe una actividad cultural a diario a nivel de los cantones. Podemos hablar de los artistas plásticos del Cantón Playas, más de 20 artistas plásticos que son comuneros. Y cómo los comuneros durante los últimos 30 años se han convertido en artistas plásticos. El papel de los bailarines, de los elencos de danza, de folclore, del empalme, de Colimes, de Balsar, Pedro Carbo, Simón Bolívar, el papel de los investigadores e historiadores en Yaguachi, en Milagro, el papel de los elencos de teatro que existen en Milagro, el papel de los elencos de danza, los cantantes tradicionales que existen en Naranjal, en Naranjito. O sea, hay otros sectores culturales que viven a diario, pero que no están conectados con el papel de la casa. Exacto. ¿Cómo nosotros pensamos conectarlo? Trabajando mancomunadamente con los gobiernos seccionales para que a través de los presupuestos participativos que se generan desde los municipios, más los presupuestos de la Casa de la Cultura, podamos generar convenios interinstitucionales que nos permitan crear proyectos que posibiliten el desarrollo de determinadas actividades artísticas en los cantones de la provincia del Guayas. Es fundamental invitar a que ellos participen, pero también es fundamental que desde la Casa de la Cultura los visibilice a ellos desde sus propias realidades en los cantones. Hoy la Casa de la Cultura tiene una deuda histórica con los artistas de los cantones de la provincia del Guayas, que durante décadas han estado invisibilizados. Hoy se cree que la gestión cultural solamente está determinada por convenios entre universidades y la Casa de la Cultura. No. Hoy la Casa de la Cultura necesita generar un convenio directo con los artistas de los cantones, con los municipios, con las juntas parroquiales y principalmente con la comunidad. Porque si los artistas no llegan a la comunidad, no podemos generar procesos de desarrollo artístico, de gestión. No se pueden generar mejores condiciones laborales para los artistas. Más aún en estos momentos donde existe un alto porcentaje de precarización laboral debido a no solamente a la pandemia, que en este último año nos ha trastocado la vida, sino también a los diversos conflictos políticos que han venido en los últimos años, que ha generado que aumente el problema de la precarización laboral en el entorno de los trabajadores del arte. Hasta ahora nos has conversado sobre transversalización, pluriculturalidad. Detállanos en el orden en el que están propuestos los puntos que componen el eje de tus propuestas. Bueno, para nosotros este Plan Provincial de Cultura que nosotros hemos creado responde al debate y al diálogo con diversos actores del entorno cultural, responde a las necesidades de decenas de artistas quienes han estado colaborando con nosotros mediante diálogos, conversatorios, talleres, responde también a la necesidad de la construcción colectiva de un directorio. Eso es una cosa fundamental. Hoy yo no represento a Miguel Cantos como candidato a director. Hoy yo represento a un equipo de trabajo conformado por 5 artistas, 5 gestores culturales, 5 promotores que desde nuestras diversas experiencias en diversos campos de la gestión cultural hemos logrado crear
un programa que nos posibilite generar un proceso de transparencia para la Casa de la Cultura, un programa, un plan provincial que nos permita reconocer y posibilitar reconocer esa diversidad del entorno cultural, un modelo de gestión participativo, equitativo, con la mayor progresividad en la distribución de los recursos y un plan provincial que hoy nos permita generar ese debate, esa reflexión y esa movilización del papel de los artistas de la Casa de la Cultura y desde el RUAC para que ellos nos acompañen en esa transformación que es fundamental para la Casa. ¿Hasta ahora hay algún punto de este plan que no hayamos topado? Bueno, yo creo que lo hemos topado de manera general en todo, sí. Todos de forma general. Quiero que tú nos respondas la pregunta, ¿por qué tengo que votar por ti? Porque nuestra candidatura responde a la movilización y a la participación de decenas de artistas y gestores culturales que en estos últimos años hemos debatido, reflexionado y movilizado sobre el papel que hoy tiene que tener la Casa de la Cultura. Entendemos que la Casa de la Cultura vive un momento histórico, un momento donde el papel de devolverle los valores de la tradición y la memoria histórica de la Casa es fundamental, donde el papel de quienes fueron los constructores de la Casa, de quienes aportaron durante décadas es importante, y a partir del aprendizaje y del trabajo con ellos, hoy podemos entender una Casa de la Cultura para el siglo XXI. Pero una Casa de la Cultura que también responde a una mecánica de reflexión y de participación colectiva, una Casa de la Cultura que no está solamente determinada por el director, responde a un trabajo colectivo de mis compañeros y compañeras que forman parte del directorio, por parte de Rocío Herrera desde las artes escénicas, por parte de Yanina Suárez desde la gestión y la docencia a nivel cultural, por parte de Jorge Albuja a partir de la gestión cultural y patrimonial que se viene desarrollando en la provincia del Guayas, y por parte de María Alejandra Daza desde las artes escénicas, desde la danza contemporánea, que hoy también ha posibilitado un gran encuentro. Desde esas experiencias más, el trabajo colaborativo, participativo, muy crítico y muy propositivo de decenas de artistas, hoy nuestra candidatura representa a todo un proceso de unidad que durante este tiempo hemos venido construyendo para devolverle la cultura a la casa, para generar un proceso de transformación, pero que también sea una Casa de la Cultura que responda al momento histórico en que vivimos y que recoja aquel legado de los grandes cultores de nuestra provincia para lograr construir una casa que nos permita ser mucho más democrática, más participativa, más equitativa y más diversa. Muchas gracias, Miguel, por estar con nosotros. A ti, ha sido amable. Un gusto. Esperamos que nuestros compañeros artistas hayan podido recibir toda la información que necesitan de parte de nuestros candidatos para tomar la decisión y escoger al que mejor represente sus posturas y sus intereses. Esto ha sido ¿Por qué tengo que votar por ti? Vacante Veo, canal digital. Les damos muchas gracias a todos y esperamos que puedan ver las demás entrevistas con los demás candidatos